un curso. Muy bien, el curso entonces que vamos a tocar ahora es los objetos perdidos del Bet Hamikdash. Hablamos en varias ocasiones que cuando el pueblo de Israel estaba saliendo a exilio, el profeta Yehezkel, el profeta Ezequiel, estaba a la cabeza del pueblo de Israel, después de la destrucción del segundo Bet Hamikdash estoy hablando, y el profeta, por supuesto, Hashem le mandaba los mensajes constantemente, tenía su profecía. Hashem le presenta a Yehezkel y le dice, quiero que el pueblo de Israel se ocupe en la construcción del Bet Hamikdash. O sea, refiriéndose a un nuevo Bet Hamikdash. A lo que el profeta le dice a Hashem, escúchame, no es momento ahora. Están los Yehudim destrozados, anímicamente, con el ánimo por el piso, por la destrucción del templo que acaba de suceder, cosa que nunca se hubieran imaginado que iba a pasar. Es verdad que si bien el pueblo de Israel se estuvo comportando mal, ¿sí? Por eso la destrucción del segundo Bet Hamikdash, el primero fue por causa de odio sin sentido, el segundo Bet Hamikdash fue por causa de cometer los 3 pecados capitales, o sea, había una gran... el pueblo de Israel estaba bastante corrompido con respecto a estos preceptos, por lo tanto Hashem se enojó y destruyó el Bet Hamikdash. Pero el pueblo de Israel cuando alguien se manda a Dios una macana, enseguida después ¿qué pasa? Uy, que se agarra la cabeza, ¿qué hice? Así le pasó al pueblo de Israel cuando vieron que el Bet Hamikdash se estaba destruyendo. O sea, Hashem le dice al pueblo de Israel, por favor, a Yehezkel, que le diga al pueblo que se ocupen de construir el tercer Bet Hamikdash. Cosa que Yehezkel le dice, Ezequiel le dice a Hashem, le dice, creo que no es el momento, todo el pueblo de Israel están mareados, están con la locura encima de lo que es la destrucción, para qué lado nos escapamos, para dónde salimos ahora, qué va a hacer del pueblo de Israel. Hashem me dijo, tranquilo, le dijo, yo quiero que se ocupen en lo que es el estudio de cómo construir la casa, cómo construir el Bet Hamikdash, y yo lo voy a hacer considerar, o yo lo voy a considerar, mejor dicho, como si fuera que están construyéndome el tercer Bet Hamikdash. Pues sabemos que la halajá es que el Bet Hamikdash lo puede construir solamente el Mashiach, y por eso es que, por más que tenemos muchos datos de cómo construirlo, no fue construido en la práctica, ¿sí? Plata no falta, y arquitectos e ingenieros para hacerlo tampoco, pero la Torá dice, a través de los profetas, que va a ser construido solamente cuando el pueblo de Israel esté libre con la llegada del Mashiach. Pero lo que sí tenemos es la orden de Hashem de estudiar sobre la construcción del Bet Hamikdash, y como hablamos hace algunos días, en Shabbat también, de que está escrito que aquella generación en la que no se construyó el Bet Hamikdash, Hashem lo considera como que si fue destruida en su propia generación. Nosotros siempre decimos, uy, sí, nuestros antepasados pecaron, etc. Y por culpa de ellos fue destruido el Bet Hamikdash. Pero por otro lado, si nosotros no lo construimos en nuestra generación, Hasbe Shalom para Hashem es como que si nosotros mismos también lo hubiéramos destruido. Por lo tanto, Hashem nos da la posibilidad de que si estudiamos sobre la construcción del Bet Hamikdash, estudiamos sobre cómo funcionaba el Bet Hamikdash, ¿sí? De los objetos del Bet Hamikdash, de cómo era todo el sistema, cómo era el servicio y el trabajo en el Bet Hamikdash, entonces para Hashem es como que si ahora estamos reunidos en una reunión de arquitectos o ingenieros, estamos definiendo cómo construir el Bet Hamikdash. O sea que de alguna manera, para Hashem, o sea, como cuando uno dice estoy ocupándome ahora en la construcción de un edificio, puede ser que ya no empezaste a poner los ladrillos, pero al estar el arquitecto en el estudio sentado haciendo los planos, ya empezó a darle forma a lo que sería el proyecto del Bet Hamikdash. Es lo que estamos haciendo nosotros, a través de estudiar sobre el Bet Hamikdash. De esta manera nosotros empezamos a darle forma, empezamos a dar color al Bet Hamikdash. Vamos a hacer nosotros nuestra parte, que es un poco estudiar sobre esos recipientes, sobre esos objetos del Bet Hamikdash, y Hashem va a hacer la parte que está en manos de él, que es en la práctica traer lo que sea Bimerabe Amenu, amén. Amén. El año pasado tuvimos la posibilidad de estudiar un poquito, hicimos 3 cursos el año pasado sobre el Bet Hamikdash, vimos lo que era
la orden de Hashem en la Torá de construir un santuario, lo que fue el primero, que era el Mishkan. Después vimos que cuando el pueblo de Israel entró a la tierra de Israel hubo algunos Mishkan, unos tabernáculos que fueron provisorios. O sea, por ejemplo, el Mishkan Shiloh, como vamos a ver más adelante, lo estudiamos el año pasado, estuvo 365 años de pie, pero todavía era un templo, una casa provisoria, no era el Bet HaMikdash. El pueblo de Israel entró a la tierra de Israel, desarmaron el tabernáculo que tenían en el desierto y fueron haciendo unos tabernáculos o unos Bet HaMikdash pequeños, provisorios. Repito, provisorios pudo ser 400 años, hasta que finalmente el rey David diseñó el primer Bet HaMikdash y el rey Shlomo lo construyó, después pasó al segundo, etc. Vimos en el pasado entonces las diferencias, un Bet HaMikdash, el otro Bet HaMikdash, ¿sí? Vimos las medidas, vimos todas las cámaras, los recintos, las habitaciones que había en el Bet HaMikdash. Lo que vamos a ver ahora un poquito es un tema muy interesante que se habla mucho sobre los objetos perdidos del Bet HaMikdash. En el Bet HaMikdash habían diferentes objetos, en el Bet HaMikdash habían diferentes herramientas, y no solamente objetos o herramientas que se utilizaban para el servicio diario del Bet HaMikdash, sino también había tesoros, había plata, había oro que estaba guardado, cosas que sobraron de la construcción, cosas que los Yehudim donaron para el Bet HaMikdash para que haya, vamos a decir, en los ahorros del Bet HaMikdash. Y muchos no, todos esos tesoros junto con las herramientas desaparecieron con las destrucciones del Bet HaMikdash. Lo que vamos a tratar de ver ahora un poquito es dónde fue a parar todas esas herramientas, todos esos utensilios. Hay un montón de opiniones, vamos a tratar de traer aquí las más importantes. ¿Sí? Sabemos mucho que siempre se habla de que, por ejemplo, los objetos del Bet HaMikdash están en el Vaticano. ¿Sí? Vamos a ver, ¿sí? De acuerdo a la Gemara, de acuerdo a diferentes testimonios. De acuerdo a diferentes testimonios que diferentes tzadikim o personas que estuvieron en el Vaticano, si lo vieron, si no lo vieron, si realmente era. Otro dice que estaban escondidos en Jerusalén. ¿Cómo puede ser que estén aquí? ¿Cómo puede ser que estén allá? Vamos a tratar de entender ahora qué eran esos objetos. Y lo último que vamos a ver, uno de los objetos más, el más importante en realidad que había en el Bet HaMikdash, uno de los objetos más misteriosos, que no se sabe exactamente el paradero de eso, es el Arón. El Arón es el arca donde estaban las Lujot, vamos a verlo a continuación también, como también lo vimos el año pasado. También se habla mucho del Arón, del arca, ¿sí? Donde en el arca estaban, como dije antes, las Lujot Abrit. Las Lujot Abrit, estamos hablando de las Lujot que Hashem escribió, las que Moshe terminó destruyendo, ¿sí? Eran Lujot escritas, como dice en la Torá, por la mano de Hashem. El dedo de Hashem talló esas Lujot, a diferencia de las segundas Lujot, que en la práctica Moshe entregó, fueron Lujot escritas por Moshe, dictadas por Hashem y escritas por Moshe, pero la primera fue mano de obra de Dios mismo. Es algo sin precedente alguno. Moshe la terminó destruyendo, como sabemos la historia, y esos pedazos de la destrucción quedaron guardadas dentro de ese arca. ¿Dónde está ese arca? Vamos a tratar de también descubrirlo ahora. Sabemos, hasta películas se hicieron, ¿sí? Pero la película de Indiana Jones, que habla de buscando el arca perdida, ¿sí? Vamos a ver realmente qué fue de ese arca. Pero bueno, entonces, con respecto a los objetos perdidos, vamos para tener una idea, primero, el valor que podían llegar a tener los tesoros del Bet HaMikdash. Tanto los tesoros prácticos, ¿sí? como dije antes, lo que tenían guardado como donaciones o ahorros que tenían en cuidado dentro del Bet HaMikdash, como así también las herramientas, los utensilios, para decir, no sé, el candelabro, habían pinzas que se utilizaban para hacer los inciensos, o que se utilizaban para hacer los korbanot, para limpiar, un montón de herramientas que habían, ¿sí? Hay cientos de cosas, cientos de objetos que tenía el Bet HaMikdash, pequeños, más grandes, chiquitos, herramientas, una cosa, otra cosa, más algunos productos que vamos a ver que fueron guardándose durante todas las generaciones. Para dar un ejemplo, estaba por ejemplo Tzintzelet Aman. Tzintzelet Aman era una vasija con man que fue guardada por Moshe y que también estaba introducida, si no me equivoco, vamos a ver a continuación, en el arca. Como eso, es algo pequeño, pero había muchos recuerdos que fueron guardando el pueblo de Israel. Vamos a ver también a continuación, inclusive el bastón de Moshe, o hace poquito leímos cuando fue la discusión entre Korah y Aarón, ¿sí? Una de las demostraciones que hicieron
Moshe les dio orden de poner todos un bastón en el Ketoret y el bastón de Aarón salió floreció con almendras. Ese bastón también está ahí adentro y es parte de los objetos que están perdidos. O sea, había oro, plata, herramientas, utensilios que se utilizaban y también cosas que estaban de recuerdo a cuidado dentro del pueblo de Israel. Bueno, vamos a ver primero entonces, a tratar de tener un pantallazo, una idea de los valores que tenía el Bet HaMikdash. Sé que acá hay gente comerciante, sabe más de números que yo, así que Fabi, vos que imaginas rápido, ¿sí? Tema de números. Vamos a ver lo que valía los tesoros del Bet HaMikdash, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, había 100.000 panes de oro. Todo esto está escrito cuando David Amelech diseñó el Bet HaMikdash, es tal cual. 100.000 panes de oro. Cada pan pesaba 30 kilos. Cada kilo, estamos hablando de 30 onzas. Y cada onza, estamos hablando de 1.500 pesos. O dólares, no sé. ¿Cuánto está la onza, papi? ¿1.600 dólares? Bueno, aproximadamente pasa que antes del cambio. Entonces, 1.500, vamos a decir que acá 1.500 bajar con 1.500, son 100 dólares de diferencia. Si cada onza son 1.500, yo tengo una cuenta así. 100.000 panes por 30 kilos, ¿sí? De 30 onzas cada uno. Tenemos aproximadamente 90 millones de onzas por 1.500. ¿Cuánto es 90? Lo puse en la calculadora y no me daban los ceros no entraban. 90 millones de onzas por 1.500 dólares cada uno. ¿Cuánto? 130.000. 135 billones de dólares. 135 billones de dólares aproximadamente. 135 billones en oro. Estamos hablando en oro, en Kikarot. Kikarot eran lingotes de oro. Solamente lingotes de oro lo que había eran 135 billones. En el Bet HaMikdash. Eran guardados en el Bet HaMikdash. Estamos hablando sin los utensilios o recipientes del Bet HaMikdash. Después tenía también, fuera de oro, había otras cosas que eran valiosas, como los patacones, tenían también panes de plata, plata pura, lingotes de plata. Bueno, acá no está, me parece la... Bueno, vamos a ver entonces de plata, Sí, no lo tenían en un cheque. Lo tenían físicamente. No, mira, la gente fue donando, la gente fue dando para el Bet HaMikdash. El Bet HaMikdash tenía su tesoro, la gente donaba, la gente colaboraba y se iban guardando. Puede ser que durante el tiempo se necesitaba refaccionar una parte del Bet HaMikdash y los utilizaban. Bueno, en segundo lugar tenemos en plata. En plata había un millón de lingotes de plata. Cada lingote pesaba 30 kilos. Cada kilo era... 30 kilos pesaba cada uno. 30 kilos, cada uno. Cada kilo, estamos hablando de 30 onzas de plata. Cada kilo son 30 onzas de plata. Y tenemos 1 millón de panes. 1 millón de panes, que cada pan pesa 30 kilos, que cada uno de esos kilos estamos hablando de 30 onzas. La cuenta es, muy bien, Martí, ¿dónde trabajas en un banco? 900 millones de onzas de plata por 25 pesos, 25 dólares la onza. Estamos hablando entonces de cuánto. Estamos hablando de más de 225 millones de dólares. Billones de dólares, perdón. Más de 225 billones de
dólares. No estamos hablando de cifras astronómicas, Dios quiera que tengamos cada uno de estas. O sea, el 10%. ¿Cómo? No me digas con cambio porque no tengo. No, vamos a ver. Esos tesoros probablemente están perdidos o puede ser que son parte de que gente particular se enriqueció, los griegos, los romanos, vamos a ver. Pero lo que queremos entender es, para entender esto solamente... ¿Esa plata fue la que sacaron de Egipto? No precisamente. Porque estamos hablando, después de Egipto, estamos hablando de miles de años después de Egipto. Ya había pasado el galute. Estamos hablando de quizás 1000 años después de Egipto. Acá se había destruido El primero y el segundo. No, pero él está diciendo. Eso es el segundo. Vamos a ver, en el primero al segundo también desaparecieron cosas. Por eso, pero el tesoro con el segundo. De los dos, por lo puede ser que sean de los dos. Cuando se destruyó el primero, fue la computadora. Vamos a ver. No estabas ahí, cuando se construyó el segundo Betamigdash, cuando se construyó el segundo Betamigdash, vamos a ver a continuación, lo vimos bien el año pasado, el pueblo de Israel no tenía un peso. El segundo Betamigdash fue construido básico y después con el tiempo, cuando empezó a aparecer la plata, cuando la gente empezó a facturar un poquito, lo fueron mejorando. Esto es plata en general que había o en el primero o en el segundo, no cambia tanto. Había, lo que hemos llegado es que había mucha plata y mucho dinero dentro de la Betamigdash. Y vamos a ver a continuación, sí, los objetos que pertenecían al primero, los objetos que pertenecían al segundo y lo que desapareció en el primero y lo que desapareció en el segundo. Pero esto es para tener una idea, un pantallazo de por qué la dimensión del que había allí adentro y también por qué había tanto interés de entrar al Betamigdash y saquear y llevarse las cosas. Es decir, bueno, ¿qué les importa a los romanos el templo de los judíos? ¿Qué les importa? Entonces, vamos a ver, hay tres, de esto podemos entender tres opciones. Una, y no es nada menor, es que había mucha plata ahí adentro. Había mucha plata. ¿Sí? Pasa también en diferentes ámbitos. Uno dice, ¿por qué entra en la política? Uno entra porque le gusta el poder, otro entra porque le gusta plata, y otro le gusta porque quiere ayudar al pueblo. Bueno, con respecto al Betamigdash también habían, vamos a decir, tres visiones por qué los pueblos querían conquistar el Betamigdash y sacar a los Yehudim de ahí. Y habían quienes estaban interesados en la plata, que no era poca. Porhabían otros que sabían la importancia del Betamigdash, sabían el valor que tenía el Betamigdash, no por Kadosh, no por santidad, sino por ser una fortaleza, por ser un lugar que también, o sea, al tener mucho valor, al tener mucha plata, al ser algo muy valioso de muchos años, conquistar eso era algo importante. Y en tercer lugar estaban aquellos que querían tener el Betamigdash por la santidad. ¿Qué quiere decir por la santidad? O sea, los Goyim también sabían que el Betamigdash era un lugar sagrado, ¿sí? Como los árabes. Si los árabes, ¿qué tienen con Yerushalayim? Ellos nada. ¿Por qué lo quieren? ¿Por qué lo discuten? ¿Por qué lo pelean si les corresponde o no? ¿Sí? ¿Por qué van al Kotel los árabes de su lado? ¿Por qué tienen su mezquita justo en el lugar donde probablemente el Betamigdash? Porque ellos también saben la importancia del Betamigdash. Más allá de que si tienen que ver directamente con ellos, ellos saben que es importante eso y por eso muchos pueblos querían conquistar el Betamigdash. Lo vemos también, un ejemplo cotidiano, ¿sí? Nos tocan el timbre muchas veces los goyim estos mesiánicos o evangelistas, que no sé qué, ¿qué tanto interés tienen ellos en tocarme el timbre o lavarme la cabeza? Porque ellos saben la santidad que tiene un Yehudí, saben la kedushá del Yehudí, y para ellos lograr que un Yehudí se cruce de bando es el logro máximo. De toda la vida existió que las iglesias quisieron conquistar a Yehudí. Hay mucha gente no yehudí que no cree en nada, y llevarlos y que sean creyentes. ¿Por qué tanto interesan los yehudí? Que se conviertan. Nosotros en el judaísmo no tenemos algo así, por ejemplo. No tenemos la necesidad de ir y convertir goy. Si se da la posibilidad a una persona de convertirse, se convierte de acuerdo a la Torah, etc. Pero no hay una búsqueda, no hay, como se dice, Bet Jabat en todos lados para buscar goy que sean yehudí. Hay para acercar a los yehudí a la Torah, pero los goy en sí, ¿cuál es el interés de ellos? Justamente saben la importancia del alma de un yehudí. Saben la importancia de la kedushá, la santidad, y para ellos lo máximo que puede lograr es conquistar el Yehudí. Lo mismo con el Betamigdash, sabían la importancia, sabían que era la casa de Hashem, sabían que era un lugar que Hashem lo eligió no cuando entraron a la tierra de Israel, era un lugar que ya estaba elegido desde cuando Hashem le prometió a Abraham que iban a entrar a la tierra de Israel, y en el lugar donde fue a hacer el sacrificio a su hijo Yitzhak, que luego no se lo hizo, fue el lugar donde Hashem decidió que ahí va a ser el Betamigdash.
y luego fue el lugar también donde Isaac hizo tefilá, y después también fue el lugar donde Jacob durmió cuando fue camino a la casa de Labán. Y un montón de milagros, sí, cuando Moshe se encontró. Un montón de milagros que sucedieron con ese lugar. Era un lugar ya que Hashem lo tenía definido desde la creación del mundo, inclusive. Hashem no tenía definido cuál era ese lugar. Pero también es suficiente motivo para que los goyim, para que los pueblos quieran realmente llevárselos con ellos el Bet HaMikdash. Entonces vamos a ver, ¿sí? La primera parte del curso. Vamos a empezar a tratar de entender dónde están, ¿sí?, los recipientes del primer templo. O sea, el primer templo, después vamos a pasar al segundo templo y después vamos a ver qué pasa con el arca. ¿Sí? En el primer templo, ¿qué sucedió con el primer templo? ¿Sí? El primer templo, como dijimos antes, fue construido por el rey David, lo diseñó. Después de 365 años que tuvieron en la tierra de Israel, y hubieron tabernáculos, un poquito más de 365 años, donde hubo tabernáculos que no eran fijos. David decidió construir una casa fija para Hashem. Sabemos la historia. David al final no lo pudo construir. Hashem le dijo que, por cuanto que David tenía un poco las manos manchadas con sangre, o sea, ¿qué es con sangre? Había librado muchas guerras que eran mitzvah. Hashem se las había ordenado y estaba bien. Pero al haber practicado esas guerras, entonces David no tenía el sejut, el mérito de construir una práctica, solamente la diseñó. Y solamente Shlomo, su hijo, fue el que finalmente pudo llevar a cabo lo que fue la construcción del primer Bet HaMikdash. Entonces dijimos la cantidad de plata que había en ese lugar. Y vamos a ver cuándo fue el primer momento donde alguien entró al Bet HaMikdash a buscar objetos, a saquear o a robarse algo. Saquearon los tesoros del primer templo. Entonces el Pasuk dice: aconteció en el 5.º año del rey Rehabam que Shishak, el rey de Egipto, subió contra Yerushalayim y tomó los tesoros de la casa de Hashem. El rey Rehabam era un rey que estaba después del rey Shlomo, ¿sí? Estaba después del rey Shlomo. Como dijo acá, en el año, acá dice, sí, en el 5.º año del rey Rehabam, Shishak, este rey de Egipto, subió al primer templo, lo tomó así por sorpresa, se metió por la fuerza y se empezó a llevar tesoros del Bet HaMikdash. De todas maneras, vamos a ver que los tesoros que se llevó Shishak, este rey de Egipto, no fueron objetos sagrados. No se llevó ni los recipientes, ni el candelabro, ni el Aarón, ni el arca. Entró una noche, se llevó, fue con sacos, con bolsas, y se robó oro y plata. O sea, de los lingotes de oro que hablábamos antes, de los lingotes de plata, fue y se llevó. No le interesaba a él la importancia, el valor espiritual. ¿Cómo? Pesaba 30 kilos cada uno. Fue con un ejército y lo puso en un container. Como el famoso historia del tren de los... ¿Cómo no sé? ¿En Australia? ¿Dónde fue que se robaron el tren con los lingotes de oro? Lo hizo. Entonces, este rey Shishak fue el primero que entró al Bet HaMikdash en una ocasión y se robó plata y oro del Bet HaMikdash, pero dejó intacto, no tocó nada que tenía que ver con los tesoros valiosos realmente del Bet HaMikdash, la Torah y las mitzvot. O sea, no el candelabro, no el arca, no el recipiente para los korbanot, nada de eso. Luego cuenta la Gemara varias ocasiones donde el pueblo de Israel también sufrió otros saqueos, donde el pueblo de Israel, otra gente, otros reyes entraron también al Bet HaMikdash a robar. Y vamos a ver, algunos casos se llevaron realmente la plata y después llegaron los peores momentos de la historia del pueblo de Israel cuando empezaron a robarse también los objetos sagrados del Bet HaMikdash. ¿Dónde fue el primer lugar que el pueblo de Israel perdió los objetos del Bet HaMikdash? Entonces, justamente estamos ahora en la semana previa a Tisha B'Av, donde la primera destrucción del Bet HaMikdash fue por Nabucodonosor, ¿sí? Nebuchadnezzar, y mandó a su ministro, que era Nebuzaradán. Él lo mandó a destruir el primer Bet HaMikdash. Ellos fueron los primeros que entraron al Bet HaMikdash y se robaron los objetos. La ciudad de Israel, Israel estaba tomada por ellos. No es que estaba tomada por ellos, sino que ellos conquistaron. ¿Quién? Sí, el pueblo no tenía oro y plata.
No, ahí ya se lo había saqueado. No, pero no todo. No, si ya que entró y se mandó un robo, llevó el manoteó lo que pudo y se fue. No es que dejó sin nada. No dice exacto cuánto se había llevado, pero se llevó. Los objetos los dejó, él se llevó plata. Después de varios años, en el quinto mes, ¿sí? Vino Nebuzaradán, el quinto mes es el mes que estamos actual, en el mes de Menahem Av, vino Nebuzaradán, quemó la casa de Hashem. Lo que era oro en oro y lo que era plata en plata, se lo llevó todo el capitán de la guardia del rey Nabucodonosor, Nebuchadnezzar. Se llevó él del templo un montón de recipientes y objetos, como vamos a detallar ahora. Esto fue el día Zain Av, el día 7 de Av, ¿sí? Cuando fueron a destruir, o sea, 2 días después, empezaron robándose todo, 2 días después terminaron quemando y destruyendo la casa de Hashem. El 7 de Av ellos entraron físicamente al Beit HaMikdash y se llevaron todo lo que pudieron, en realidad todo y lo que no destruyeron, de recipientes y objetos sagrados dentro del Beit HaMikdash. Ahora, ¿qué pasó? El pueblo de Israel se fue entonces a Galut, se fueron a Babel, se fueron a Babilonia el pueblo de Israel después de esto. Algunos de los objetos que se llevó el rey Nabucodonosor junto con Nebuzaradán eran columnas de cobre, ollas, cucharas, incensarios, paletas, vasas, mar de cobre, despabiladeras y fuentes. No sé exactamente cada una de las cosas, pero imagínense que eran diferentes herramientas para todo, para hacer los corbanos, para hacer, como dije antes, para hacer el incienso. Mismo en Yom Kippur cuando hacemos la tefilá, leemos un montón de detalles, cuando el Cohen le pasaba al otro Cohen y todo, y se había que llevar una olla y otra olla y un recipiente donde ponían la sangre para que no se coagule y después lo pasaban para otro con unas pinzas. Había un montón de herramientas, ¿sí? Que cada una servía para otra cosa, todo eso se lo llevaron. Acá hay un pantallazo general de algunas de esas cosas que se llevaron a Babel, que se llevó en realidad Nebuchadnezzar. Ahora, ¿qué pasó? Se llevaron todos los recipientes. El pueblo de Israel se fue a exilio. Nabucodonosor, ¿qué hizo con todo eso? Se lo quedó. Los usó, los exhibió. Primero, en primer lugar, Nabucodonosor, él los guardó. No los utilizó. Él los dejó con él en sus, como no sé, en los tesoros de su palacio. Nadie los tocó. Ahora, ¿qué pasó? Luego de Nabucodonosor hubo otro rey, y después de ese rey, él tuvo otro rey que fue el nieto de Nabucodonosor, que él se llamaba Baltasar. Baltasar, no sé si sería Baltasar en castellano, ¿sí? Este Baltasar, él pensó así. Había una profecía que Hashem le dijo al pueblo de Israel que, a ver si la tengo acá escrita la profecía. Hay una profecía que decía que 70 años va a estar el pueblo de Israel en exilio. Sí, está escrito que Hashem le dijo al profeta Irmiau, ¿sí? Al profeta Jeremías, Hashem le dijo lo siguiente. Le dijo que antes que se cumplan 70 años en Babilonia, me voy a acordar de ustedes, o sea, los voy a sacar del Galut y van a poder construir el Beit HaMikdash. Entonces dice así, el rey Baltasar hizo una cuenta, pero aparentemente no estaba muy cuerdo, y él dijo así: pasaron 45 años desde el reinado de Nebuchadnezzar, 45 años más 23 años de reinado del que lo siguió a Nebuchadnezzar, de su sucesor, que se llamó el rey Evil, y luego estábamos en 2 años de reinado de este rey Belshazzar. Belshazzar dijo: 45 más 23 más 2 años, llegamos al año 70, esperó que pase todo el año, vio que ayer no lo sacó al pueblo de Israel de Babel, no pasó ningún milagro, nada raro. Dijo: bueno, señores, empecemos a gastar la plata porque el dueño no vino. O sea, ayer nos dio rienda suelta, si no se acordó de ellos, ya está. Lo que hizo Belshazzar fue hacer una gran fiesta, hizo un gran evento, y en ese gran evento, esa gran fiesta, exhibió todos los recipientes del Beit HaMikdash que había conquistado su abuelo Nabucodonosor, los presentó, tomaban con esas mismas copas, tomaban con los recipientes, todo lo presentó, hizo una gran fiesta, una gran locura, toda una gran historia hizo, festejando de que bueno, ya está, Hashem se olvidó del pueblo de Israel, los abandonó, y él se puede quedar ya con todos los tesoros de
el Bet HaMikdash. Tuvo 2 años en el poder y ya se creía que iba a llevarse todo. Pero ¿Él sabía de los 70 años? ¿Cómo sabía? hay una profecía a Jeremías, al profeta. ¿Y cómo la conocí? La conocía, se sabía. Se sabía. Pero en Purim nosotros estudiamos que usaron en la fiesta. Muy bien, vamos a llegar a eso. Vamos a llegar a eso. pasó Purim. No pasó Purim. No pasó Purim. ¿Pero Nebuchadnezzar no es de Purim? No, antes. Ashverosh es de Purim. Ashverosh. Nebuchadnezzar era antes. Pensé que era con Cristo. Vamos a llegar a eso. Ashverosh en la práctica fue un sucesor de todos estos. Entonces, Balshazar hizo una gran fiesta, hizo malos cálculos, pensó que ya habían 70 años, pero aparentemente no se habían cumplido, porque los 70 años que a quien se refería no eran del reinado de Babel, sino eran aparentemente del exilio de los Yehudim. Hay que ver cómo se contaba específicamente, las cuentas no le dieron a él, y en el medio de la fiesta sucedió algo muy interesante. En el medio de la fiesta estaba comiendo, tomando, todos festejando. Dicen que apareció una mano así de la nada y escribió en una pared del recinto donde estaban haciendo la fiesta, escribió así: Mantus Namkapi Aleran. ¿Qué quiere decir? No entendemos. Son 3 palabras que no tienen ningún significado. Mantus Namkapi Aleran. Esto es lo que apareció escrito por una mano. Dice que todos los que estaban ahí presentes la vieron, no es que de repente apareció. Todos vieron como una mano de repente que salía, como una mano celestial salía y escribía estas palabras. El rey Balshazar dijo: ¿Qué estamos viendo acá? ¿Qué está pasando? Llamó a todos sus brujos, llamó a todos sus sabios y todos intentaron interpretar lo que estaba escrito y nadie lo pudo interpretar. Llamó Balshazar al profeta que estaba en esa época, el profeta Daniel. ¿Sí? Daniel era profeta del pueblo de Israel, lo llamó y le dijo: necesito que me digas qué quiere decir esto. Te voy a dar oro, te voy a dar plata, elegí lo que vos quieras, elegí lo que a vos te guste, pero por favor necesito que me digas qué es lo que está escrito en este lugar. El rey Daniel llegó al lugar, llegó al recinto, miró lo que estaba escrito y le dijo lo siguiente: mirá, tu plata quédatela, tus tesoros quédatelo, no quiero nada, porque igual vos de acá te vas. Le dijo el rey Daniel. ¿Por qué? Dijo: mirá, esto, en lugar de ser 3 palabras escritas para allá, son palabras escritas de arriba hacia abajo. Lo que acá está diciendo es maná, 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 takal, uparsim. Maná, maná, takal, uparsim. Todo esto es una sola palabra. Maná, maná, takal, uparsim. Esto quiere decir, la traducción literal es la siguiente. Hashem contó, maná quiere decir contar, emnot. Hashem contó los días de tu reinado y ya fueron completos. Maná, Hashem ya contó, tus días ya fueron completos. Takel quiere decir caíste, te tropezaste frente a él y estás en falta, y por eso parsim viene lifros quiere decir romper, separar, ¿sí? Tu reinado va a ser destruido. Maná, tekal, uparsim, Hashem contó tus días, o sea que terminaste tu reinado. Tekal, tropezaste, te la creíste, hiciste malas cuentas, te creíste porque tenés poder, puedes hacer lo que querés, por lo tanto tu reinado va a ser caído, y así fue que a la otra noche, o a lo sumo en los 2 días, el rey Balshazar murió. ¿Cómo murió el rey Balshazar? Él tenía tanto miedo que algo le pase, porque se lo dijo el profeta Daniel y sabía que iba a pasar. Entonces él se encerró en el palacio y le dio orden a los ministros que nadie pueda entrar al palacio real. No hay manera de entrar, ninguna visa, ninguna credencial, nada. Inclusive le dijo: si bien alguien se la da de que es el rey y quiere entrar, no lo dejen entrar. Pero a la medianoche el rey estaba muy confundido, estaba muy loquito y salió afuera un poquito a tomar aire, a fumar un cigarrillo. Y cuando quiso entrar, dijo: ¿quién es usted? Soy el rey. Ah, ¿sos el rey? ¡Pum! Tomá, lo mató. Él había dado la orden de que inclusive si alguien viene y dice que es el rey, no dejen entrar. Entonces los mismos ministros de él lo mataron a Balshazar y así terminó esta parte del reinado. Esto fue el castigo, entre comillas, que tuvo también por haber usado los recipientes del Bet HaMikdash cuando no correspondían. Perdón. O sea, de acá podemos ver
podemos ver cómo el reinado de Babel, que era la potencia, era como decir, no sé, Estados Unidos de hoy, cayó en manos, luego de Babel vino a tomar el reinado los reyes de Parás Umadai, los reyes de Persia y Media, y así llegamos al rey Ahasverosh, ¿sí? Cuando el rey Belshazzar cae, no sé si hay un revuelo o lo que sea, y termina en el poder de Babilonia, se cae, se desarma, y dejan de ser una potencia, y la potencia pasó a ser Parás, Umadai, Persia y Media. ¿Todo por qué? ¿Cómo empezó? Por haber utilizado los recipientes del Bet HaMikdash. Porque lo que desencadenó fue eso, utilizaron los recipientes del Bet HaMikdash, apareció la mano, Hashem le dictaminó. Si el tipo no tocaba nada, a lo mejor Hashem se quedaba en el molde, o a lo mejor el otro vivía, y Hashem podía construir el Bet HaMikdash igual, ¿sí? Pero Hashem lo castigó a él por haber utilizado los recipientes del Bet HaMikdash como él quiso. Entonces, toda la grandeza, toda la fortaleza de Babel cayó en manos de ¿quién? Cayó en manos de Parás Umadai, por esta cosita tan chiquita que podemos pensar de haber utilizado los recipientes. Ya los tenían entre ellos, no importa, haberlos utilizados solamente llevó a que Hashem le saque el reinado y se lo dé a Parás Umadai. Bueno, ¿qué sucedió después? Después vinieron otros reyes de Persia y Media, ¿sí? Vamos a ver también que Ahasverosh también los utilizó, pero hubo un rey que se llamó Koresh. El rey Koresh devolvió. El rey Koresh hizo un tratado. El tratado era que él les permite al pueblo de Israel empezar a construir el Bet HaMikdash. El segundo Bet HaMikdash les permitía construirlo. Como dije antes, no tenía muchos tesoros, no tenía mucha plata, pero de todas maneras, este rey Koresh hizo todo un acta, hizo todo como el tratado de, no sé, como el tratado de Dreyfus o no sé qué. Hizo un tratado llamado el tratado de Koresh, donde él deja al pueblo de Israel construir el Bet HaMikdash y les devuelve 5.400 recipientes que estaban en las arcas que había llevado el rey Nabucodonosor. Nebuchadnezzar se los devuelve al pueblo de Israel, este rey Koresh. ¿Sí? Entonces, cuando decimos acá, los objetos vuelven, Belshazzar reinó 70 años para reinar a Babilonia, él hizo mal la cuenta, ¿sí? Y Hashem se lo sacó, pasó el reinado a Koresh. Koresh era uno de los reyes de Persia y Media, que tomaron las riendas en esa época del poder, la fortaleza, y por ende se llevaron también los utensilios y los objetos. Entonces Koresh permitió la construcción del templo y también les entregó al pueblo de Israel, muchos de los objetos. Pero el pueblo de Israel todavía seguía en exilio, el pueblo de Israel seguía todavía en Galut. No es que ellos ya habían construido, no lo pudieron hacer todavía, y por eso surge que después llega el milagro y la época de Purim. En la época de Purim el pueblo de Israel estaba en exilio. Todavía estaban bajo el dominio de Persia y Media y no habían podido todavía comenzar o terminar. El pueblo de Israel no estaba en Eretz Israel, no tenía el Bet HaMikdash todavía, y como sabemos todos la historia con el rey Asuero, con el rey Ahasverosh, cuando fue el milagro de Purim. ¿Cómo empieza la historia de Purim, la Megilá? ¿Cómo empieza el primer Ahasverosh? Sí, fueron los días de Ahasverosh, reinaban 127 repúblicas, y un día hizo Mishte Gadol Arot et Osher Kvod Malchuto, dice que empezó el rey Ahasverosh a mostrar su grandeza. Como dice en la Megilá, dice muy interesante, que dice, ¿cómo? Fiesta todos los días. Hizo fiesta, muy bien, hizo fiesta, pero dice, de Arotó et Osher Kvod Malchuto, explican los sabios que le Arotó et Osher Kvod Malchuto, quiere decir para demostrar las grandes riquezas de su reinado. ¿Qué decir de su reinado? No dice de su reinado propio, sino él también dijo, voy a hacer una fiesta utilizando los recipientes del Bet HaMikdash, demostrando y mostrándole al pueblo de Israel los recipientes del Bet HaMikdash. O sea, se mandó una fiesta a cuenta, ¿sí? De los utensilios y recipientes del Bet HaMikdash, aquellos que Koresh todavía no había devuelto, que también eran muchísimos más. Hizo una fiesta, sabemos que el pueblo de Israel participó de esa fiesta y por eso Hashem hizo un decreto, o sea, el decreto espiritual fue que el pueblo de Israel, sabemos que Amán hizo el decreto, pero espiritualmente el decreto empezó porque Hashem vio que el pueblo de Israel aflojó, vieron que el pueblo de Israel se dejó estar y comieron de la ciudad de ese rayá, de ese malvado de Ahasverosh. Entonces desemboca el milagro de Purim, Amán hace su decreto, viene Mordejai, toda la historia como nosotros ya la conocemos. Pero lo que destacamos acá es que el rey Ahasverosh también él utilizó objetos y utensilios de el Bet HaMikdash.
pasó la época de Hashverosh y ahí sí el pueblo de Israel, después de algunos años, pudieron terminar de subir desde Babilonia y llegar a dónde? Llegar a Eretz Israel nuevamente, estaba ya el profeta Ezra Sofer, empezaron a construir el Bet HaMikdash, como lo vimos en los cursos anteriores, empezaron con un Bet HaMikdash más precario, algunas cosas ya no estaban, otros objetos los pudieron recuperar y otros aparentemente, de acuerdo a lo que se entiende de la Gemara, no los recuperaron, sino que hicieron objetos nuevos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a ver a continuación que el pueblo de Israel, luego de, cuando ya estaba en pie el segundo Bet HaMikdash, ¿sí? Sabemos que en importancia no era igual que el primero, ya en la época del segundo Bet HaMikdash el pueblo de Israel no tenía un dominio absoluto de la tierra de Israel, hasta que cayeron los griegos. Cayeron los griegos por el milagro de Hanukkah. El milagro de Hanukkah también vino los griegos y entraron al Bet HaMikdash y lo impurificaron el Bet HaMikdash. Los griegos. ¿Qué festejamos en Hanukkah? En Hanukkah también, ¿quién ganó la guerra? Ganaron los Yehudim, no alcanzaron a destruir el Bet HaMikdash los griegos, pero ellos entraron, impurificaron gran parte del Bet HaMikdash, por la historia con el aceite, la vasija, que la encontraron, los 8 días que iluminó, por eso tenemos el milagro de Hanukkah. Pero algunos objetos del Bet HaMikdash ellos los terminaron rompiendo y destruyendo. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los objetos que destruyeron los griegos fue el candelabro. La menorá fue destruida por los griegos. ¿Sí? ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Cuando encontraron el aceite, lo primero que pueden hacer era encenderlo en una menorá que improvisaron de hierro. Una menorá simple de hierro, a diferencia de la otra. Que la menorá hecha de un bloque entero de oro, como siempre le dice la Torá a Moshe. Acá en este caso era una menorá, un candelabro que era de hierro simple. Después, cuando el pueblo de Israel pudo juntar unos pesos más, la pintaron de cobre y después de plata. Y después cuando fue el coso cambiario, aprovecharon y compraron oro. ¿Sí? Cuando pudieron compraron oro y la volvieron a bañar en oro, la mejoraron, la hicieron mucho mejor, pero era un candelabro que no tenía los detalles que tenía el primer candelabro. Sabemos que lo estudiamos en alguna ocasión, lo estudiamos, cómo estaba hecho, como decimos en Pashat Be'alotcha, ¿sí? Meshukadim, Prajea, ¿sí? El candelabro tenía como unas flores, tenía como unos vasos que estaban ahí, tenía como unos botones que estaban decorando el candelabro. Nada de eso había en el segundo candelabro, sino era un candelabro bastante simple y liso. Lo fueron mejorando, pero nunca llegó a ser el candelabro original, el primer candelabro que estaba bueno dentro del pueblo de Israel. ¿Volvió de Persia? ¿Cómo? No se volvió de Persia la menorá. No, en Persia no sabemos si se... Sí, probablemente se volvió. Sí, muy bien. Probablemente volvió y la destruyeron los griegos después, cuando se destruyó el segundo Bet HaMikdash. Este es un Bet HaMikdash es mejorado por los romanos. Después lo mejoraron ellos mismos. Exactamente vino Herodes, exactamente, y les bancó al pueblo de Israel una buena refacción del Bet HaMikdash y lo fueron mejorando. Eso fue parte de las refacciones que hicieron del Bet HaMikdash. Hay una historia que cuenta el Midrash sobre un yehudí llamado Yosef Meshitá. Yosef Meshitá, en la época de los griegos, dice que los griegos lo ordenaron entrar al Bet HaMikdash y le dijeron entrar y saca algo y lo que saques llévatelo con vos, le dijeron los griegos. Entonces dice que él entró y se llevó el candelabro. Se llevó el candelabro, le dijo, bueno, me llevo esto. Y los griegos le dijeron, no, de ninguna manera, el candelabro no te lo llevas. El candelabro es el candelabro, nos queda para nosotros, andá y agarrate otra cosa. Entonces él dijo, ¿qué? ¿No te alcanza que entré una vez y profané, tuve la tupé de entrar al Bet HaMikdash, y sacar algo que no corresponde sacarlo hacia afuera? ¿Y querés que entre de vuelta? De ninguna manera, no voy a entrar de vuelta, no voy a ir ahí. Y dice que ahí en el mismo lugar lo mataron a este Yosef Meshitá por no haber querido entrar nuevamente al Bet HaMikdash. Y dice, mientras lo mataban, este Yosef Meshitá gritaba y decía, esto me pasa por haber entrado la primera vez y haber sacado el candelabro. O sea, no tenía que haber accedido nunca a agarrar el candelabro. Bueno, después de 420 años de la construcción del segundo Bet HaMikdash, ¿sí? Llegamos ya al segundo templo. Sabemos la historia, ¿sí? Como tenemos ahora la época de Tisha B'Av también,
Sí, bueno, acá dice, por ejemplo, los griegos hechos de vandalismo con los objetos de la sacristía. La menorá de los hashmonaitas era de estaño, plata, y recién después lo pudieron mejorar y hacerlo de oro. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Llega el decreto de los romanos. Sabemos la historia, la leemos en Tisha B'Av, cuando los romanos, cuando Tito va y trata de conquistar el Beit HaMikdash, logra conquistar el Beit HaMikdash, logra expulsar a los Yehudim de la tierra de Israel. Eso fue en Tisha B'Av, ¿sí? De vuelta en Tisha B'Av, el 9 de Av, la destrucción del segundo Beit HaMikdash. ¿Qué hizo Tito? Entró al Beit HaMikdash y se lo llevó a Roma, ¿sí? Sabemos que, como acá lo vemos, por ejemplo, en el arco que está hasta hoy en día está en Roma, ¿sí? El arco de Tito se ve a una especie de romanos y también exiliados judíos, ¿sí? Llevándose diferentes objetos de Beit HaMikdash, y entre ellos se ve el candelabro. De acuerdo a las enseñanzas de Maimónides, del Rambam y también del Rebbe, explican que este candelabro no es original, no es el candelabro como era, sino que el candelabro original era con los brazos inclinados, ¿sí? Y no redondos, ¿cómo? Además tiene 6 brazos. No, el candelabro tiene 6 brazos. Eran 6 y el medio. Sí, pero es el que hizo Tito. De acuerdo a las enseñanzas del Rebbe, Tito lo hizo a propósito, para olvidar, para hacer olvidar dentro del pueblo de Israel el candelabro original. A propósito lo hizo redondo. O sea, por un lado lo mandó a esculpir en el arco de él, ¿sí? Para mostrar su grandeza, pero por otro lado dijo, de alguna manera quiero hacer olvidar los valores del pueblo de Israel, exactamente, entonces lo hizo redondo y no lo hizo en diagonal. Así lo explica el Rebbe y trae muchas explicaciones por qué. Cuando cuenta Yosifún. Yosifún fue un gran escritor e historiador dentro del pueblo de Israel. Si no me equivoco, Yosifún en castellano se llamaba Flavio Josefo, creo. ¿Puede ser, Olga? Puede ser. ¿Sí? Creo que era Flavio Josefo, fue un gran historiador dentro del pueblo de Israel, era un yehudí, pero estaba un poquito así asimilado, si lo podemos llamar, y tenía muchos contactos con Roma, con los romanos, y de hecho también toda la historia de los que tuvieron la posibilidad de leer o de estar en Eretz Israel, en lo que es en Metzada, ¿sí? Toda la historia de Metzada, el que la cuenta, el que la explicó, es este señor Yosifún, ese señor Flavio Josefo, que fue el que acompañó durante todo el tiempo a los romanos. Él era yehudí, pero él se mantuvo como los periodistas así ¿cómo se dice? Los corresponsales de guerra que están ni para un lado ni para el otro, y él fue el que, hay todo un libro que se llama Yosifún, donde él cuenta todas las historias que él conoce de la destrucción del Beit HaMikdash y los contactos que él tenía con los romanos. Al final también lo terminaron matando también a Yosifún después de algunos años. Pero Yosifún cuenta que Tito en Roma era algo importantísimo para él, algo que le sacaba el sueño todos los días poder conquistar el Beit HaMikdash. Dice, cuando llegó a Roma con todos los recipientes, con todos los utensilios, él hizo un gran desfile mostrando toda su grandeza, lo hizo ahí en Roma para que todo el pueblo, para que toda la gente lo pueda visitar, y luego, como dijimos, lo esculpió en el arco de Tito. Y no solamente eso, sino que lo abrió como para los turistas, la gente iba, pasaba, sacaba fotos con los objetos del Beit HaMikdash, y de esta manera él mostraba su grandeza, su gran valor de poder haber ido y conquistado la casa de Hashem y haber expulsado al pueblo de Israel, y principalmente agrandarse con los recipientes que él había obtenido del pueblo de Israel. Cuenta en diferentes lugares en la Torá, en general, de algunos testimonios de gente que tuvo la posibilidad de entrar a esos lugares, esos tesoros de Roma, y poder apreciar los objetos del Beit HaMikdash. Vamos a ver. ¿Dónde están los objetos? Vamos a ver ahora. Y vamos a ver esa gente que los vio, alguna gente que los vio y da testimonio de que los vieron en Roma, y de otros objetos se habla de que vieron testimonios o cosas interesantes que sucedieron en Jerusalén o en otros lugares del mundo. Vamos a ver específicamente qué hay de cada una de esas cosas. Por ejemplo, hay un lugar en el que dice, ¿sí? Hay lugares en los que dicen de que, bueno, como dice acá, Mikdash Shalom. Mikdash Shalom era un Mikdash que hicieron, Mikdash Shalom era un Mikdash que hicieron para poder demostrar al mundo en Roma, hicieron una especie de ¿cómo? Sí, un templito donde lo mostraron, Mikdash Shalom después fue destruido.
Algunos dicen que llegaron a África, vamos a ver cómo llegaron a África. Otros dicen el río Tiberia, en Jerusalén escondidos, el lugar donde estaba el Bet Hamikdash. Otros dicen en el Vaticano. Vamos a ver dónde estaban, de acuerdo a diferentes testimonios que podemos encontrar, ¿sí?, sobre dónde están estos lugares. Vamos a ver, por un lado los objetos se encuentran en Roma. En general hay dos partes dentro de los objetos. Hay quienes dicen que estaba el Ohel Moed, la Lujot, la vasija donde incluían el maná, el aceite de oliva en una vasija, el bastón de Moshe, el bastón de Aarón que hablamos antes, y algunas ropas de los Kohanim quedaron escondidas en Jerusalén. Así dicen algunos sabios. Pero la mesa, el shulchan, donde se ponían ahí los panes de oro, exactamente, el candelabro, ¿sí?, el tzitz era como una venda que se ponía el Kohen Gadol en la frente, donde decía algunas palabras. Vamos a ver cómo uno de los sabios lo pudo observar. Y también una trituradora que se utilizaba para hacer el ketol del incienso, también fue a Roma. Vamos a ver entonces algunas historias donde diferentes sabios pudieron ver. La primera historia es como Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿sí? El gran tzadik Rabbi Shimon Bar Yochai una vez fue a anular un decreto, ¿sí? Por Israel vivía en Jerusalén, vivía en la tierra de Israel, en el Mikdash estaba destruido, ¿sí? Y Roma era el que manejaba la tierra de Israel. Un día, cada 2 por 3, los romanos se mandaban decretos contra el pueblo de Israel. Una vez era que no se podía estudiar Torah, otra vez a lo mejor decían, no sé, que no se puede poner el filim, o que los judíos tenían que comer carne no kasher, o podían decir que las mujeres no tenían que ir a la mikvah, cualquier cosa se mandaban. Dice que una vez eligieron a Rabbi Shimon Bar Yochai como líder del pueblo, como gran tzadik, que vaya él a anular un decreto de los romanos. Cuando llegó Rabbi Shimon Bar Yochai a Roma, dice, bueno, la Gemara lo cuenta un poquito más largo, dice que se encontró con un ángel malo, como los Shedim, llamados como demonios, ¿sí? Se encontró, le dijo a Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿querés que te dé una mano? ¿Querés que te ayude? Bueno, cuenta ahí un par de historias que sucedieron, ¿sí? En cuestión, la hija del César, ¿sí? La hija del César era el ministro, vamos a decir, máximo romano, se enfermó. Y cuando se enfermó, dijo que la hija dijo, llamen por favor a Rabbi Shimon Bar Yochai, ¿sí? ¿Por qué se había enfermado? Se había enfermado porque este ángel malo le dijo a Rabbi Shimon Bar Yochai, tengo la orden de arriba de venir a ayudarte. Entonces dice que el ángel malo se le introdujo dentro del cuerpo de la hija del César y ella se volvió loca. Se volvió loca, dijo, llamen a Rabbi Shimon Bar Yochai, llamen a Rabbi Shimon Bar Yochai, conocido como el gran tzadik del pueblo de Israel. Y así fue, Rabbi Shimon Bar Yochai entró a la casa del César. Cuando entró a la casa del César, se acercó a la chica y le dijo al ángel, ángel vete, ángel vete. El ángel salió del cuerpo de ella y ya se mejoró por completo enseguida. Entonces el César le dijo a Rabbi Shimon Bar Yochai, le dijo, ¿qué querés que te dé? Rabbi Shimon Bar Yochai estaba acompañado por Rabbi Elazar ben Rabbi Yossi, ¿sí? Era un compañero de un alumno en realidad de Rabbi Shimon Bar Yochai, estaban acompañados por él. Le dijeron, ¿qué querés a cambio? Le dijo, entrá a los tesoros del reinado de Roma y llévate lo que vos quieras. Entonces Rabbi Shimon Bar Yochai dice que entró y se llevó el acta donde estaba firmado el decreto contra el pueblo de Israel y lo destruyó. Pero en eso, Rabbi Shimon Bar Yochai dijo que él tuvo la posibilidad de ver algunos de los tesoros del Bet Hamikdash allí adentro. O sea, destruyó el acta y pudo ver algunos de los tesoros. Pero Rabbi Shimon Bar Yochai no detalla qué es lo que vio. El que sí cuenta lo que vio es Rabbi Elazar. Rabbi Elazar estaba con Rabbi Shimon Bar Yochai, dice, cuando fui acompañándolo a Rabbi Shimon Bar Yochai, y Rabbi Shimon Bar Yochai se llevó el acta con el decreto, yo pude observar allá el parojet era la cortina, ¿sí? que cubría la entrada a el Eijá, que cubría la entrada para el Bet Hamikdash, y aparte había un parojet que era el que cubría, ¿sí? La entrada al Kodesh HaKodashim, que eran los recintos más sagrados del Bet Hamikdash. Entonces lo que vio este Rabbi Elazar fue el parojet y dijo que luego de eso también pudo observar el candelabro. Por eso también cuentan a Gemara que dice que hasta ahí había una enseñanza de que el Bet Hamikdash, las 6 velas, 3 de un lado y 3 del otro, observaban para la vela central. Entonces, lo dijo Rabbi Shimon Bar Yochai, dice aquí yo pude demostrar lo que era cierto, porque cuando me acerqué al candelabro, vi realmente que apuntaban, los 3 de un lado y los 3 del otro, apuntaban hacia el medio. Entonces, este es el primer testimonio de Rabbi Shimon Bar Yochai que lo vio en donde vio el candelabro.
Sí, pero que las velas de arriba apuntaban hacia el medio siempre. O sea, estaban puestas, acomodadas en un lugar que daban hacia el medio. Después Rabbi Elazar dijo que también vio el tzitz, dice que vio allá esa venda que usaba el Cohen aquí arriba, que generalmente se sabía que era una venda que estaba bañada también con oro y medía 2 dedos de ancho, llegaba de una oreja hasta la otra, y estaba escrito ahí, estaba escrito en 2 renglones, la Yud y una Hei, ¿sí? Y Rabbi Eliezer dijo que también vio que estaba escrito ahí Kodesh la Hashem, como trae en la Torá, que estaba escrito sagrado para Hashem. Esto vio Rabbi Shimon Bar Yochai y lo vio también Rabbi Elazar. O sea, vieron el candelabro y vieron el tzitz, vieron la venda que tenía el Cohen Gadol en su frente. Entonces, de acá vemos algunos objetos que podemos dar fe, ya que Rabbi Shimon Bar Yochai lo trae, Rabbi Elazar, su hijo, en la Gemara lo traen, que ellos los vieron en Roma. Hasta aquí son los testimonios más de acuerdo a la Torá, o sea, estamos hablando del Talmud, de la Gemara, de la Shimon Bar Yochai, de Rabbi Elazar, de algo que se vio en Roma o en algún otro lado. Lo que vamos a ver de aquí en adelante no está súper comprobado, sino son historias que sucedieron y que están escritas, están contadas, y no son inventadas, pero no se pudieron nunca comprobar, o por lo menos no están de acuerdo a la Torá. O sea, vino después uno y lo dijo y lo contó, y a lo mejor era un tzadí, pero no estamos hablando de libros de Torá. Talmud es parte de la Torá oral y por eso tiene la fuerza del Talmud. Más que eso, mucho más no hay de acuerdo a la Torá. Tenemos Benjamín de Tudla. Antes de eso, perdón, Yosifún, Flavio Josefo también contó lo que dije antes, que había un templito que habían hecho en Roma, que se llamaba lo llamaban Mikdash Shalom. Ahí exponían los recipientes a los turistas y un día para el otro todo ese lugar fue incendiado y quemado. Muchos dicen que el candelabro fue llevado al río Tíber, o como dijo el río Tiberia. Después hay muchos que dicen que entraron, no sé si se llamaban la verdad no sé cómo es en castellano, pero acá dice que eran una gente que se llamaban, que estaban antes de los bisontes, se llamaban los Celotes. en hebreo son los Hondalim. ¿Más Hondalim? Hondalim, dice que eran, no sé, dice los Hondalim, no sé qué tipo de, qué grupo serían, se los llevaron a África y luego de los Hondalim, los bisontes que estuvieron después en la tierra de Israel, los trajeron de vuelta a Jerusalén y dice que por miedo, porque sabían el valor, sabían la importancia que tenían esos recipientes, no querían que nada malo les pasara, los devolvieron al pueblo de Israel. O sea, ya estaba destruido el Mikdash, o los escondieron, los dejaron en algún sitio. Eso puede ser también de los etíopes. Puede venir de ese lado también. Puede ser. De Roma fueron llevados a África y de África los trajeron de vuelta por los bisontes, llegaron de vuelta a la tierra de Israel. Entonces en la práctica de hoy no sabemos si realmente hay en Roma, en el Vaticano, o si están en Israel o si están divididos. Pero vamos a ver otros testimonios. Benjamín de Tudla. Benjamín de Tudla, ¿sí?, era un judío de España que vivió más o menos en el año 1172, ¿sí? 1172, y él dice que una vez él viajaba de un lugar al otro y una vez tuvo la posibilidad de entrar en el Vaticano y dice que allá entró en una cueva en el Vaticano donde estaban enterrados los 10 Arugei Malhut, los 10, como vemos en Yom Kippur, los 10 tzadikim, grandes sabios del Talmud, que fueron masacrados, asesinados por Tito, por Vespasiano, que fue Vespasiano era el ministro de Tito, o sea, el embajador de Tito de Roma, el que vivía en Jerusalén, y fue el que terminó matando a los 10 tzadikim, famosa historia, a Sarah Arugei Malhut. Dice que allá había una cueva donde estaban enterrados estos 10, y aparte vio allá diferentes objetos del Bet HaMikdash. Dice que él hizo tefilá, que él lloró, que él pidió y se fue de allá. Esto cuenta Benjamín de Tudla, era un español. Después cuenta también la historia del rabino principal de Lub. El rabino principal de Lub es en Libia, ¿sí?
Lub en Libia. El rabino principal de allá cuenta la historia también que una vez este rabino se llamaba Rabbi Rafael Bakobza. Ese Rabbi Rafael Bakobza que vivía en Libia, una vez estuvo el ministro de Roma, estuvo en Libia, y el ministro libio le presentó al rabino, que era una eminencia, era un gran sabio, se lo presentó y le hizo a este ministro romano, le dejó una impresión muy buena. Entonces le dijo, bueno, vamos a estar en contacto, no sé, le pidió el teléfono, le pidió el mail, no sé. Dice cuando se casaba la hija del César, del Keisar de Roma, se casaba, le mandó un pasaje, una invitación al rabino de Libia, ¿sí? A este rabí Rafael Bakobza que venga a visitarlo en el Vaticano. Cuenta rabí Rafael Bakobza que bendijo a los novios, ¿sí? Eran goy, pero le dio una bendición. Y el Keisar, el ministro romano, le dijo, bueno, ahora si querés podés entrar a los tesoros y llevate, perdón, le dijo, ¿qué querés, cómo querés que te pague? Dijo, no me pagues nada, yo quiero solamente que me dejes entrar a ver los tesoros del Bet HaMikdash. Entonces este ministro, el Keisar, le dijo, bueno, déjame ver qué puedo hacer. Agarró, llamó los contactos, ordenó un par de cositas y lo dejó entrar a un lugar dentro del Vaticano donde estaban todos los recipientes del Bet HaMikdash tomados por ellos. Dice el rabino principal de Lub, entró, observó y cuenta que cuando volvió a Jerusalén, volvió a Eretz Israel, a su casa donde él vivía, no contó nada, se mantuvo en silencio, pero enseguida, a los 2 o 3 días que él llegó a Eretz Israel, se enfermó. ¿Sí? Antes que llegue a contar nada, él se enfermó muy grave y a los 40 días, ¿sí? De acuerdo en su opinión, 40 días, otros dicen que tardó 4 días, este rabino, perdón, no Jerusalén, el rabino de Libia estamos hablando, ¿sí? No llegó a contar nada, no llegó a explicar nada y el rabino de Libia, Rafael Bakobza, falleció. Sin poder... Falleció. Enfermó y probablemente porque no tenían que ver o no tenían que revelar los tesoros de la vida. ¿A los pocos días de volver fue eso? A los pocos días de volver. Se enfermó, no llegó ni siquiera a contar, no llegó a explicar lo que vio y este rabino principal de Lub fallece. Dentro del Vaticano mismo, más de una vez negaron de que no hay nada. Ellos dijeron que es todo un mito, que puede ser que en algún momento hubo, pero que hoy en día no hay nada. No lo puedes creer, no podemos confirmarlo eso. Yo por otro lado leí hace un tiempo en Eretz Israel de un yehudí que hizo Teshuvah, un yehudí que de chiquito estudiaba en no sé qué convento, no sé si en Italia o en dónde, y que era muy amigo del Papa actual, de Benedicto, que se conocen de chiquitos, que estudiaron juntos toda la vida, no sé qué. Y él decía que él sabe, que no puede hablar mucho porque no quiere meterse, pero él sabe sí, él sabe de que hay muchos recipientes ahí y de que él tiene la esperanza de que algún día, gracias a sus contactos, va a poder traerlos ahí a Eretz Israel. Esta persona cuenta de algunos de los contactos para contar que es serio, que lo conoce a Benedicto. Él cuenta ahí un par de situaciones de que el gobierno de Israel tuvo que apelar al Papa para diferentes cosas. Fue por intermedio de él. Eran operaciones un poco secretas, no muy famosas, pero fueron por intermedio de él, ya que lo conocía Benedicto. Pero dice, no quiero presionar, no quiero aprovecharme demasiado, pero estoy esperando que llegue el momento en que vea yo que puedo entrar en el Vaticano o pedir que devuelvan a Israel los objetos. O sea, no sé si lo va a hacer, si no lo va a hacer. Esto yo lo leí en una entrevista que le hicieron a él, un yehudí que vive hoy en día en Jerusalén. Entonces, por un lado los objetos se encuentran en Roma. Vimos el testimonio de Rabbi Lazar con Rabbi Shimon Bar Yochai que vieron la menorá y el tzitz. Benjamín de Tudla, dijimos que él era un viajante español y vio en una cueva, vio los 10 tzadikim que murieron, vio también algunos objetos y rezó. El rabino principal de Lub, que fue al casamiento de la hija del Keisar y falleció cuando volvió. Y algunos testimonios más, no tan importantes, que dicen que están realmente en Roma. Por otro lado, ¿sí? Hay muchos tzadikim que dicen que los objetos se encuentran en Jerusalén, ¿sí? Por otro lado, los objetos se encuentran en Jerusalén. Hay un rollo de cobre donde dice cuáles son la lista de los tesoros que no se saben dónde específicamente están. Y en Jerusalén también hay diferentes testimonios de tzadikim
que dicen haberlos visto, o diferentes situaciones que sucedieron en Jerusalén, que gente dice haber visto allí objetos. Por ejemplo, ¿sí? hay Yehudim que dicen en Jerusalén que tienen recibido de generación en generación diferentes lugares donde no hay que pasar porque allí hay objetos del Bet HaMikdash. Por ejemplo, hay quienes dicen que en las escaleras que va de la famosa Yeshivat HaKotel al Kotel, debajo de esas escaleras o a un costado de esas escaleras hay una especie de cueva donde están enterrados allí objetos del Bet HaMikdash. Hay muchos Yehudim que tienen recibido de su antepasado, ponen que iban caminando por ahí, mi papá decía, acá están escondidos los tesoros del Bet HaMikdash. Y así tienen recibido de generación en generación. Hay otros que dicen que hay un pasaje, una cinta es un pasillito, ¿cómo? Callejuela. Una callejuela exactamente en Jerusalén que está al lado del Shuk. Hay varias, no sé justo cuál sería de esas, que también la gente, los cirujanos, la gente de Jerusalén saben y tienen recibido de sus antepasados que en esa callejuela, ¿sí? en esa cinta, en ese pasaje, allí están escondidos los objetos de Bet HaMikdash, pero no se sabe específicamente si están o si no están. A lo largo de los años, diferentes científicos o investigadores intentaron encontrar o excavar, inclusive traen que en el año 1909, ¿sí? Había un inglés que se llamaba Parker, que él también hizo una gran excavación en la zona del Arabait, buscando objetos, pero se armó un revuelo bastante importante allá, y dice, bueno, se agarró una valija con algunos objetos para estudiar, que probablemente no eran del Bet HaMikdash, pero tampoco se volvió a Inglaterra y no pudo testimoniar nada, no pudieron comprobar nada nada de lo que había allá, ¿sí? De allí entonces pasaron más o menos 1500 años hasta el día de hoy y no hay ninguna certeza, no se pudo haber comprobado nada con respecto a eso, ¿sí? Pues esto es con respecto a los objetos. Algunos dicen que los vieron en Jerusalén, en Roma, otros sabían por sus antepasados que estaban en Jerusalén. Si están en la práctica en el Vaticano o no, tampoco sabemos. Puede ser que hayan algunos, puede ser que otros devolvieron, puede ser que cuando dijimos antes que se los llevaron a África, se llevaron todo y después volvió a Israel, no se sabe. Puede ser que haya quedado una parte en Roma, puede ser que haya quedado una parte en África, o puede ser que haya quedado una parte ¿en dónde? En Israel, ¿sí? Ahora, la última parte del Shiur, ¿sí? Vamos a hablar del arca. El arca perdida. El arca era lo más importante del Bet HaMikdash. Para eso quiero mostrar un poquito qué era el arca antes de llegar a hablar dónde estaba el arca. El arca llama Aarón Abrit, el arca del pacto. ¿Qué era el arca? Esto lo voy a decir rápido para tener un pantallazo qué es lo que era. Era un medidor divino. ¿Qué es un medidor divino? Dice que hoy en día tenemos diferentes satélites o diferentes maneras o cuando alguien va a un juicio, viste que le ponen diferentes tipos de ¿cómo se llama esto? Detector de mentiras o del corazón. Bueno, el arca era un medidor divino. ¿Qué es un medidor divino? En el momento que los judíos cumplían con la voluntad de Dios, ellos se ponían cara a cara. El arca tenía encima, los querubines. Los querubines, dice, cuando el pueblo de Israel se portaban bien, estaban mirándose un querubín enfrente del otro. Y cuando el pueblo de Israel se portaban mal, estaban separados mirando hacia atrás. Entonces, de acuerdo a cómo estaba el arca, los querubines podían saber si estaban haciendo las cosas bien o si más o menos. ¿Sí? La forma del arca. El arca tenía una caja aquí abajo. Dentro tenía otra y adentro tenía otra. Esta era de madera, la de adentro creo que era también era de madera, no, perdón, la de afuera era de oro, la de adentro, dice acá, era de madera. Después tenía adentro otra caja de oro, encima tenía una tapa y encima de la tapa estaban los querubines. Dentro de este arca, ¿sí? Que se encontraba en el lugar más sagrado del Bet HaMikdash, ¿sí? Acá dice qué es lo que tenía. Algunos dicen que tenía las segundas tablas que entregó Moshe, las tablas rotas, que eran las primeras que hablábamos antes, que Hashem las escribió con la mano, columnas de plata que el rey Shlomo guardó allí adentro, ¿sí? Al lado tenía el frasco con maná,
aceite, Shemen HaMishcha, aceite que se utilizaba para ungir, si se dice ungir, a los Kohanim, a los sacerdotes, ¿sí? Regalos de los Pelishtim y la vara de Aarón. ¿Qué son los regalos de los Pelishtim? Vamos a ver. Hubo una época, ¿sí?, que el Aarón estuvo, lo vimos el año pasado justamente, que los Pelishtim, vamos a ver a continuación, el pueblo de Israel hubo una época en que tenía una guerra con los filisteos, cuando ya estaban con el primer Bet HaMikdash, y decidieron llevar el arca. El arca generalmente en la época de Moshe iba a la guerra con ellos, ¿sí? Y con Yoshua también. Decidieron en una ocasión, porque estaban perdiendo la guerra con los Filistín, llevar el arca. De hecho, llevaron el arca hacia afuera, lo llevaron al frente, llevaron a la guerra, y fue una de las grandes palizas que el pueblo de Israel recibió, y los Filistín se llevaron con ellos el arca. ¿Qué pasó con ese arca? Vamos a ver que ese arca también, los Filistín tuvieron varias desgracias por haber estado con el arca y lo devolvieron. Cuando lo devolvieron, le introdujeron dentro de eso, como reconocimiento, le llenaron de regalos. Por eso acá hay regalos de los filisteos. Tenía la vara de Aarón con la que... En la época del primer Bet HaMikdash, sí. Al principio. Tenía el Aarón perdón, viento. No fue la Bet HaMikdash, en la época del Mishkan, el tabernáculo en la tierra de Israel. Todavía no estaba construido el primer Bet HaMikdash. No estaba construido el primer Bet HaMikdash. Después vamos a ver que el que lo trajo de vuelta fue el rey David. El rey David hizo toda una fiesta y lo trajo de vuelta hacia el pueblo de Israel. El que estaba en el desierto. Era otro. Pero como dijimos antes, eran los Mishkan que eran movibles, no estaban fijos en la tierra de Israel, pero tampoco era el Bet HaMikdash. Desde los filisteos pasó a diferentes ciudades y en cada lugar donde estaba el Aarón pasaban cosas malas. Hasta que el rey David lo llevó, lo escondió hasta poder construir el Bet HaMikdash y allí finalmente estacionó. Después vamos a ver que a partir de ahí no se vio nunca más el arca y por eso no sabemos dónde está. ¿A partir de ahí dónde? El primer Bet HaMikdash, vamos a ver, fue escondido y no lo sabemos qué pasó con El eso. segundo no hubo. El segundo no estuvo nada. Hay una discusión si dentro también del arca había un Sefer Torah o no. ¿Sí? Una de las cosas increíbles que tenía el arca era que él estaba por encima de las medidas naturales. ¿Por qué? Porque el santuario medía 20 amot. 20 amot medía el santuario. La parte del Kodesh HaKodashim, el lugar más santo, medía 20 amot. 20 amot más o menos 10 metros, más o menos. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? El arca estaba en el medio. Si uno medía del arca hacia un extremo, medía 10 amot. Y si medía del otro lado del arca hacia el otro extremo, medía 10 amot, o sea 20. Y el arca, todo el espacio medía 20. De aquí para allá 20, de aquí para allá 20. Pero el arca medía 2.5. Entonces tenía que haber 22.5 para que, bueno, si vos medías el ancho eran 20. El arca medía 2.5 y sin embargo habían 10 para un lado y 10 para el otro. Por eso dice la Torá que el arca era algo milagroso, que lo vimos el año pasado en el Shiur. Era minamidad, no minamidad. Tenía medida, porque si vos no medías daba 2.5, pero al mismo tiempo si lo ponían adentro entraba y era algo totalmente milagroso. ¿Sí? Una de las cosas que hacía con el arca el Kohen, el Ketoret, en el día del perdón de Yom Kippur, lo hacía en este lugar. ¿Sí? Y tenía uno de lo que representaba el arca, esto lo hago rápido para llegar a dónde está el arca. ¿Sí? Lo que representaba el arca era la unión entre Hashem, la Torá y el pueblo de Israel. Eso representaba el arca. ¿Por qué Hashem, la Torá y el pueblo de Israel? ¿Sí? Acá dice, los querubines eran una conexión directa. Hashem era los que manejaba realmente a los querubines representaban lo que Hashem quería, y por eso si estaban abiertos o cerrados representaban la voluntad de Hashem. ¿Sí? Representaban la conexión con el pueblo de Israel, y la Torá que estaba allí adentro, las lujot que estaban dentro del arca. Pero lo que representaba el arca era la unión de Hashem con el pueblo de Israel a través de la Torá. Y por eso podemos encontrar, ¿sí?, el nombre de, la forma que tenía los querubines, dice que tenían como dos caras de bebé. ¿Por qué cara de bebé? Porque así como el amor incondicional que tiene un yehudí, que tiene un padre para con un chico, con un bebé, que es un amor que va más allá. Con un bebé no se porta bien o se porta mal, no tiene una voluntad propia, es un bebé. Si ya no está desarrollado con todo su intelecto, inteligencia, etc., así también la unión y la conexión que tenemos nosotros con Hashem representaba el arca, una unión que va más allá de que si me porto mal, me porto bien. Era una conexión con Hashem que es así como un padre con su criatura, con su bebé. Al mismo tiempo, el arca tenía un caporet. Caporet viene de la palabra kippur, expiación. ¿Sí?
el arca representaba el perdón para el pueblo de Israel y por eso el servicio más importante del año que se hacía en Yom Kippur y que ingresaba allá solamente el Kohen Gadol se hacía justamente en este lugar, en este arca. Acá es una imagen que representaría lo que pasaba adentro del lugar sagrado, donde solamente entraba el Kohen Gadol con su ropa blanca en Yom Kippur con el incienso y lo llevaba hasta el lugar donde estaba el Aarón. Acá vemos el dibujo, ustedes lo pueden apreciar, el Aarón con los querubines, acá está el bastón de Aarón, ¿sí? Acá estaba la vasija con el man y el aceite que utilizaban para ungir a los... ¿Dentro del arca? ¿Eh? ¿Estaba dentro del arca? Al lado. Adentro del arca estaba la lujot y estaba lo que dijimos recién, la primera lujot de la estructura de la segunda lujot. Al costado estaban algunos estaba al costadito. Después que el Aarón fue sacado de allá, como vamos a ver a continuación, allí depositaron una piedra, ¿sí? La conocida como Eben Ashtia, y que vamos a ver a continuación que no se sabe justamente dónde está. Acá dice que está por encima del suelo a 3 dedos y se colocaría sobre ella, sobre esa piedra. Hoy en día vamos a ver las discusiones si realmente esa piedra, dónde está, cuál es, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora la última parte, ¿sí? del shiur. Entonces vamos a ver realmente qué pasó con ese arca. Continúa. Aquí está. Seguí participando. Tercer parte, ¿qué pasó con el arca? Como dije antes, el Mishkan Shiloh estuvo 365 años después que el pueblo de Israel entró en la tierra de Israel y hubo una guerra donde el pueblo de Israel tuvo lucha con los Pelishtim, decidieron llevar el arca hacia afuera, ¿sí? Llevaron a la guerra y el pueblo de Israel recibió una paliza bastante grande. Si bien el pueblo de Israel siguió con su tabernáculo, seguía con su Mishkan Shiloh, ¿sí? Tenían el Bet Hamikdash, pero perdieron el arca en manos de los Pelishtim. Acá muestra un mapa más o menos dónde fue el lugar. Shiloh estaba en este lugar, ¿sí? Aquí era Shiloh, donde estaba el Mishkan, el tabernáculo que habían puesto los pueblos de Israel una vez ingresado a la tierra de Israel. En realidad, los tiempos habían pasado que antes de Shiloh hubo otros 2 Mishkan, pero Shiloh fue el que más tiempo duró, fue 365 años, ¿sí? Bueno, el pueblo de Israel luchó contra los filisteos y perdieron allí el arca, ¿sí? ¿Qué pasó con el arca? Dijimos antes, entonces los filisteos lo tuvieron durante un tiempo y lo tuvieron que devolver después de 7 meses. ¿Por qué? Porque donde iban, como dije antes, les pasaban desgracias, cada uno que se acercaba o se entraba en el lugar donde estaba el arca, no sé, lo partía un rayo, siempre pasaba una desgracia y se morían y por eso lo terminaron devolviendo lleno de oro y plata dentro de regalo para el pueblo de Israel. Los filisteos lo devolvieron, lo pusieron en otro lugar y al final, como dije antes, el rey David lo trajo de vuelta a Jerusalén con una gran pompa, una gran fiesta, hizo todo un desfile con alegría, trayendo el arca hasta la tierra de Israel, hasta el Bet Hamikdash. ¿Qué pasó con ese arca? Bueno, empezó el Bet Hamikdash, lo diseñó David, el rey Shlomo lo construyó y el arca estuvo casi hasta el final de los días del Bet Hamikdash. El Bet Hamikdash primero duró 400 años. Pero en el año 350 del Bet Hamikdash, en el año 350 del Bet Hamikdash, el profeta que estaba en esa época, el rey que estaba en esa época en el pueblo de Israel, que reinaba, era el rey Yoshiau, que era los descendientes del rey David, vio que el pueblo de Israel estaba corrompido y entendió, de acuerdo a lo que le dijo el profeta, en esa época, teniendo qué profeta era, no sé, no encuentro ahora exactamente, pero... ¿La estará de ayer? No. Bueno, la cuestión que él vio que el pueblo de Israel se estaba portando mal y se dio cuenta que Hashem estaba por destruir la casa de Hashem, el mismo Bet Hamikdash. Entonces él tomó unos pasos, planeó un par de cosas. Alguna fue arengar al pueblo de Israel a mejorar sus actos, mejorar al pueblo de Israel, que dejen de hacer las cosas malas.
Pero lo principal que hizo fue agarrar el Aarón, sabiendo que se va a destruir y se va a perder de vuelta. O sea, ya tenía un antecedente que fue llevado por los Plishtim durante 7 meses, estuvo manos extrañas. Decidió agarrar el Aarón y esconderlo. Dijo, yo no sé lo que va a pasar con el pueblo, por las dudas, yo voy a esconder el Aarón. Esto fue 50 años antes del rey, el rey Yoshua, 50 años antes de la destrucción final. ¿Él podía tocar? Aparentemente sí, o lo mandó a esconder con los Levíim o los Kohanim que estaban allí en la época. ¿Sí? Entonces él vio lo que iba a pasar en el futuro y decidió esconderlo. De hecho, 50 años después, esto fue en el año 350 del primer Beit HaMikdash. 50 años después, en el año 400, realmente fue lo que hablamos antes, los babilonios con Nabucodonosor destruyeron el primer Beit HaMikdash y realmente el arca quedó en el lugar donde lo había escondido este rey que fue un visionario y se dio cuenta, lo escondió, porque si lo hubieran tenido después en manos de los goyim hubiera sido una catástrofe. Y esos 50 años, el servicio del Kodesh HaKodashim no se pudo hacer. Porque estaba escondido. Ya estaban medios... En peligro. ya estaba... Esos últimos años ya el pueblo de Israel tenía el Beit HaMikdash medio... Después se fue el Sanedrín, se fue antes. 50 años antes ya. Sí, y se fueron desapareciendo las cosas. Pero ya no hacían nada, Probablemente no. Korbanot, nada. Probablemente no. Sí, Korbanot sí, pero el incienso de Yom Kippur probablemente ya no lo hacía. Bueno, con respecto a dónde se encuentra hoy el arca, ¿sí? ¿Dónde queda? ¿Dónde es ese lugar donde está escondido? Bueno, hay diferentes opiniones cuál es ese lugar, ¿sí? Algunos dicen que el arca se encuentra en su lugar. ¿Qué es en su lugar? Como dijo el rey Yoshua, le dijo a los Leviim, que les enseñen la sabiduría a todo Israel. Coloquen el arca sagrada en la cámara sagrada construida por el rey Salomón, hijo de David, rey de Israel. El rey Salomón, cuando lo construyó el Beit HaMikdash, dicen los sabios que él ya sabía y se imaginaba que algún día el pueblo de Israel se puede mandar macana, se lleva a querer destruir el Beit HaMikdash. Entonces dijo, yo de antemano voy a construir un lugar donde guardar el arca. Entonces construyó debajo del lugar donde iba generalmente el arca en el Kodesh HaKodashim, construyó un sótano, ¿sí? Donde guardar el Kodesh HaKodashim en caso de algún problema, de necesidad. Y ahí fue donde Yoshua Amelech le dijo a los Leviim, guárdenlo en el lugar que tiene preparado para eso. O sea, guárdenlo en el escondite preparado para el Aarón. Esa es una opinión. Perdón. Ahora, ¿dónde es ese lugar? Bueno, ahí está el Mahloket, ahí está la discusión. Hay historias que cuentan que había una vez un Cohen que estaba en el Arabait, ¿sí? Estaba en el Beit HaMikdash, estaba limpiando una de las baldosas. O sea, como dije antes, el Beit HaMikdash seguía de pie y en la mitad vio una baldosa que se movía o vio algo raro. Dice que levantó la baldosa y cuando fue a tomar a sus amigos, el Cohen también recibió un golpe o algo y se murió y no pudo contar. O sea, cuando estaba contando a los amigos no lo pudieron volver a mirar lo que había porque el Cohen se murió, se estremecieron todos y no quisieron ver ni siquiera lo que pasaba. Entonces, así dijo un Cohen, como que vio algo raro que pasaba debajo de una baldosa, que probablemente era el lugar donde estaba escondido el Aarón, donde estaba el arca. Después hay otra opinión que dice Maimónides, ¿sí? El Rambam también dice en el lugar preparado de antemano, que el rey Shlomo preparó de antemano. Y hay muchos que dicen que estaba el Eben Ashtiyah. Eben Ashtiyah es, como dijimos antes, dentro de la mezquita que está del otro lado del Kotel, la que tiene, hay dos mezquitas. Está la que tiene la cúpula celeste y la que tiene la cúpula de oro, ¿sí? Se llama Kipata Sela. Kipata Sela tiene un nombre en castellano, se llama La Dorada. No es el Aqsa, el domo. Muy bien, en el domo. Hay muchos que dicen que en el domo hay allá una piedra que mide como 15 metros de alto, es una especie de monumento. Adentro, sí. Hay quienes dicen que esa piedra es la que tapa el lugar donde estaba el Aarón. O sea, que el Aarón está allí debajo y ese monumento es lo que tapa. Muchos dicen que no puede ser. ¿Por qué? Porque tiene que... Hay muchos que dicen que no puede ser porque esa piedra tiene 15 metros y
hay una opinión que decía que el lugar, la piedra que pusieron encima de Eben Ashti era algo que medía unos centímetros nada más. Entonces no concuerda con eso, pero son dos opiniones. Unos dicen que realmente es el lugar donde está el arca y otros dicen que ese lugar no lo es. Muchos dicen que también es, que por eso en ese lugar los árabes hicieron esa mezquita. Por otro lado también dice que una vez hubo uno de los rabanim del Kotel, el Rabba Kotel se llamaba en esa época Rab Meir Yehuda Getz, Rab Meir Yehuda Getz. Dice que una vez también contrató gente, él como rabino, para excavar en la zona del Arabait y buscar el Bet HaMikdash, perdón, el Arón, el arca, y dice también le pidió una brajá al Rebbe. Estamos hablando de esto en el año Tavshin Memalef, en el 1981. Le pidió una brajá al Rebbe para encontrar el Arón y todo. El Rebbe le dijo que por favor que desista de buscarlo, que no hoy en día, en época de galut, de exilio, mejor que esté escondido y que no esté afuera, porque no es el momento ideal que eso esté fuera del pueblo de Israel. Mejor que esté escondido donde está, que es el mejor lugar, ¿sí? Entonces lo que nosotros podemos ver de todo esto es lo que vemos nosotros de todo esto es que ya de antemano, al principio, el rey Shlomo ya hizo dos lugares para el Arón. Un lugar original a la vista y un lugar a las escondidas. O sea, el Arón, el arca fue escondido en el lugar que tenía que ser específicamente para el Arón, ¿sí? O sea, ya estaba preparado de antemano según la mayoría de las opiniones. Entonces, el lugar donde está hoy el Arón no es un lugar extraño para el Arón, si bien no es el lugar a la vista de todo, pero es un lugar oculto, pero es un lugar diseñado especialmente para el Mishkan, para el tabernáculo. Por eso tenemos que tener la tranquilidad que el Arón está en ese lugar. Una de las opiniones también que concuerdan por qué si el Arón está ahí en el domo es porque justamente esa piedra mide 15 metros. Está escrito que el lugar donde se veía el Arón, el Bet HaMikdash iba en subida. El Bet HaMikdash iba en subida. Cada sector era más alto que el otro. Por eso, para pasar del sector A al B, de la parte del patio central a la parte de los Kohanim, habían 15 escalones. Y después donde se hacían los Korbanot, al Kodesh HaKodashim habían otros escalones que eran bastantes. Entonces siempre iban subiendo. Por eso dicen que el lugar donde estaba el Arón, o sea, el Kodesh HaKodashim, el lugar más sagrado, el lugar más alto del Bet HaMikdash, hasta tal punto que se ponía de la montaña que está enfrente, el Har HaZeitim, que está enfrente al Arabait, ¿sí? Se podía ver el lugar donde está el Arón. Concuerda eso con que la piedra, el lugar donde está la piedra en el domo, es el lugar más alto del Arabait. O sea, eso se puede comprobar. Si uno comprueba la altura del Arabait, del patio del templo, donde están hoy en día el domo y los árabes, ¿sí? Y que está justamente enfrente de lo que es el Har HaZeitim, el monte que hoy en día se usa como cementerio, es el lugar más alto de todos. Concuerda con la opinión de que el Kodesh HaKodashim, el lugar más sagrado, está en el lugar más alto. ¿Sí? Pero en la práctica lo que debemos hacer nosotros es que el Kodesh HaKodashim tiene su lugar y está esperando, ¿sí?, el momento adecuado para salir hacia afuera, está esperando el momento adecuado para que Hashem lo revele. Está escrito, ¿sí?, así como el Arón, entonces, no está revelado, pero está. También, como dijo el Rebbe, que en el momento que se destruyó el segundo Bet HaMikdash, el Tisha B'Av, se dio ya la posibilidad para la reconstrucción del tercer Bet HaMikdash. Porque todo el tiempo que estaba el segundo Bet HaMikdash de pie, no podía haber lugar para el tercer Bet HaMikdash, que iba a ser el Bet HaMikdash final y eterno. Una vez que se destruyó el segundo Bet HaMikdash, entonces Hashem pudo construir el tercer Bet HaMikdash. Como dice el Midrash, la historia cuenta que cuando el Bet HaMikdash se destruyó, había un yehudí que estaba trabajando con su animal y de repente el animal hizo un ruido. Pasó un árabe por allá que podía interpretar los ruidos de los animales. Le dijo, ¿qué es esto? Le dijo, la casa de Dios está quemando y por eso el animal grita. Y enseguida, sin que el árabe alcance a irse, hizo otro grito al animal. ¿Y eso qué es? Esto es porque en este momento acaba de nacer el Redentor del pueblo de Israel. Así le dijo el árabe, ¿sí? Entonces, en el momento que se destruyó el segundo Bet HaMikdash, ayer también nació el Mashiach. En Tisha B'Av nació el Mashiach también, ¿sí? Entonces, como dije antes, el día que se destruyó también está la posibilidad de la construcción. Por más que hoy en día no está revelado, pero está oculto, pero tenemos que saber que está. El Bet HaMikdash tercero ya está construido, Hashem ya lo tiene, está esperando el momento adecuado para que nosotros podamos verlo, para que nosotros podamos traerlo a este mundo, a este plano físico, que sea, amén.